país y el mundo, aquí llegó Tomando el Rumbo. Estamos de regreso en Tomando el Rumbo. Gracias por continuar con nosotros. El profesor Marino Mendoza y este servidor Hansel García estamos frente al micrófono para todos ustedes. El abrazo para nuestra querida coordinadora Janet Camilo. Bueno, profesor Mendoza, hoy 8 de julio se observa el Día contra los Tumores Cerebrales. Y tomando el rumbo, obviamente, en su ala de contribución social, porque para eso es la comunicación, pues hoy tenemos un espacio dedicado a conversar sobre este tema bajo el título de los tumores cerebrales, causas, consecuencias, prevenciones e incidencias en República Dominicana. Vamos a recibir al doctor William Nicolás de Jesús, quien es médico internista y neurólogo perteneciente a las clínicas de Profamilia. Doctor, bienvenido a Tomando el Rumbo. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad que me brindan ustedes para compartir este tema tan importante y con los radioescuchas. Un honor, Están doctor. por allá. Un honor, doctor. ¿Cuáles son las causas principales de los tumores cerebrales? Mire, esa es una pregunta muy interesante y también usted dijo una palabra importante mientras estaba haciendo la introducción, que es la comunicación. La comunicación es importante para nosotros, los ciudadanos, entender muchas situaciones de las enfermedades que vemos diariamente. Respondiendo a su pregunta de cuál es la causa principal, tenemos que entender que los tumores cerebrales pueden ser primarios o secundarios. Okay. Entonces, cuando hablamos de secundario es que no nació en el mismo sistema nervioso central, dígase en el cerebro y la médula espinal, pero sobre todo en el cerebro, que es lo que nos compete el día de hoy. Sí. Entonces, ahí tiene como principal causa de los tumores cerebrales las metástasis. Okay. Es decir, un tumor que se desarrolla en otra parte del cuerpo y migra hacia el cerebro. Entonces, es la principal causa y la causa más frecuente de todas. ¿Se puede evitar que un tumor que haya nacido en otra parte del cuerpo migre al cerebro? Sí, pero para eso tiene que haber una detección temprana. Es decir, los pacientes cuando tienen signos y síntomas que pueden ser muy diversos, de diferentes formas, dependiendo el tipo de órgano que esté afectado, deben buscar atención médica. Y se detecta algún tumor que sea diagnosticado a tiempo y tratado a tiempo. Eso es en cuanto a un tumor que sea metastásico, porque tenemos tumores también, contestando ya una segunda parte en cuanto a las causas de los tumores, causas, por ejemplo, de radiaciones ionizantes, como es el estar expuesto a rayos X, pero una exposición prolongada, el tabaquismo, hay factores genéticos, es decir, que tengamos familiares que hayan desarrollado tumores cerebrales, y también hay síndromes en los cuales el paciente tiene una mutación genética y tiene predisposición a desarrollar tumores del sistema nervioso central. Que lamentablemente ese tipo de situaciones no podemos nosotros prevenirlas si ya nacimos con esa condición. Ahora, tenemos familiares con una mutación genética o antecedentes familiares de muy alto grado de incidencia de tumor. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros como familiar de ese paciente o mismo paciente, ir y asesorarse con un genetista, porque el genetista le va a dar una asesoría genética, una consejería genética, para evitar romper esa cadena de ir nosotros dándole esa carga genética a nuestros familiares. Sería una de las formas que uno puede disminuir la incidencia de esos tumores, además de los cambios de estilo de vida, el tabaquismo, el alcohol,
el estrés, es decir, es muy diverso las cosas que nosotros podemos hacer, pero que sí pueden tener un impacto en la frecuencia de estos tipos de tumores. Ok. Doctor William, una persona, un paciente que tenga un tumor cerebral, independientemente que sea secundario o primario, como usted ha descrito, ¿está inminentemente condenado a la muerte por esa causa o puede más que paliarse, puede eliminarse? Excelente pregunta. Gracias, doctor. Siempre que se habla de tumor cerebral, la persona cree que en ese momento llegó su muerte y no es así. Por eso le No es pregunto. así. Se puede tratar, hay tratamiento curativo, tratamiento paliativo, incluso dentro de los tumores primarios del sistema nervioso central, el más frecuente de todos es el meningioma y la mayoría de los casos, por mucho, es un tumor benigno que se extrae y el paciente no tiene por qué comprometerle la vida. Sí, a veces tienen secuelas como convulsiones, debilidad, pero eso depende mucho de la zona donde esté el tumor, pero no es sinónimo de muerte. Claro, depende del tipo del tumor y la localización y el estadio. Es muy importante el estadio. Que uno de los objetivos de celebrar un día como hoy es o celebrar o conmemorar. Sí, claro, observar. Dar conocimiento a las personas de qué hacer. Ok. Precisamente, doctor, hemos querido también abrir nuestras líneas telefónicas para nuestros oyentes tengan inquietudes, puedan externarles que usted las escuche y darle respuesta. 809-682-9850. 809-682-9850. Estamos conversando con el doctor William Nicolás de Jesús. Doctor, esta pregunta es quizá un tanto técnica, médicamente hablando, pero ¿cómo saber cuando se trata de un tumor maligno o de un tumor benigno? ¿Y qué hacer en ambos casos? Mire, de cómo saber, importa mucho cómo han iniciado los síntomas, si han sido de rápida aparición o han ido evolucionando lentamente con poca sintomatología, la característica en la imagen cerebral. Cuando se detecta un paciente que tiene signos y síntomas de afección del cerebro, se le manda a hacer un estudio de imagen, generalmente se manda a hacer una tomografía de cráneo y dependiendo cómo se ve la imagen y la correlación clínica, es decir, los signos y síntomas del paciente y los factores de riesgo, uno sospecha si es un tumor o si es o algún otro tipo de lesión, como por ejemplo una trombosis o una infección, pero depende mucho la característica de la imagen y la evolución del paciente. Entonces, ¿qué hacer? Depende también del tamaño del tumor, las características de la imagen para poder estadificar al paciente, ver en qué estadio está en el momento. Ok. Doctor, ¿cuál es la incidencia de los tumores cerebrales en nuestro país? Ahí está un detallito muy delicado. Sí. Lamentablemente no hay un registro adecuado en República Dominicana de los cánceres, de los tumores, no solamente del sistema nervioso central, sino de todos. Es decir, que hay estadísticas de centros hospitalarios y eso dificulta aún más uno tener una estadística real. Entonces, siempre vamos a estar subdiagnosticados y tomando en cuenta de que hay muchos tumores que por el código que se le da al diagnóstico no sale como un tumor cerebral, pero sí resulta ser un tumor cerebral, como son los tumores de la hipófisis. Lo que se manifiestan son con trastornos endocrinológicos o trastornos en las hormonas, pero sí son tumores. Entonces, es una pregunta un poco complicada de contestar,
debido al mal registro que tenemos de las enfermedades. Sí, y de lo que se sabe de los casos que le llegan a usted, doctor, o a cualquier colega suyo o que maneje la medicina, ¿cuáles son las principales causas entre los dominicanos? ¿Por cuáles causas, valga redundar, se producen más temores cerebrales en nuestra gente? En nuestra población sigue siendo, igual que a nivel mundial, la metástasis, la Ok. principal causa. Dentro de los primarios, el meningioma, está también el glioma, que es uno que se forma por las células que protegen al sistema nervioso central, es decir, que protegen a las neuronas, que son las células gliales, que se multiplican y se desarrollan rápidamente, y también uno que es frecuente por la cantidad de pacientes inmunosuprimidos que tenemos en nuestro país, que es el linfoma primario del sistema nervioso central, que es muy común en los pacientes con VIH. ¿Qué son pacientes inmunosuprimidos, doctor? Es decir, que su sistema inmune se ve afectado, Sí, ya sea por una infección viral, como es el caso del VIH, ok. por cáncer, por quimioterapia, radioterapia, en fin. Doctor William, población de quienes más padecen tumores cerebrales en el país, más o menos. Los tumores metastásicos son más frecuentes en los adultos y los tumores primarios del sistema nervioso central son más frecuentes en niños. Ok. Ujú. Bueno, muchas gracias, doctor. Si hay algo más que agregar sobre los tumores cerebrales que hoy observamos el día para su prevención, para su análisis, para su observación, pues puedes hacer a la audiencia cualquier recomendación. No, simplemente que cuando se le diagnostique la probabilidad de un tumor cerebral, seguir las recomendaciones de su médico, no, como decimos popularmente, no tirar la toalla, seguir luchando, que hay tratamientos y en el país hay tratamientos avanzados, solamente deben seguir buscando la atención médica, no quedarse en sus casas, no dejar de buscar ayuda, porque hay esperanza. Hay esperanza, simplemente uno no debe de tirar la toalla y apoyar a este tipo de pacientes, seguir difundiendo el conocimiento, es lo más importante de todo. Muchas gracias, Un doctor. diagnóstico temprano. Muchas gracias, doctor. Gracias por conversar. Para nuestra audiencia, estábamos hablando con el doctor William Nicolás de Jesús, médico internista y neurólogo, conversando sobre los tumores cerebrales. Contacto con publicidad, ya volvemos.